Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que ha envuelto a uno de los actores más populares del momento. Sí, amigos, vamos a hablar de la enigmática ausencia de Can Yaman y los últimos detalles que han salido a la luz sobre su, llamémoslo así, desaparición. Si son fans de Can Yaman como muchos de nosotros aquí, sabrán que su presencia en redes sociales y en la esfera pública ha sido un poco intermitente últimamente. Y cuando un ícono como él desaparece del radar, por así decirlo, la curiosidad se dispara, ¿verdad? Hay muchas especulaciones, rumores y por supuesto preguntas. ¿Dónde está Can Yaman? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Hay algo que debamos saber? Antes de entrar de lleno en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos las últimas noticias, tendencias y por supuesto, los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones a nivel internacional con su carisma y talento, ha estado notablemente más reservado de lo habitual. Tras el arrollador éxito de series como Erkencikus y Dolunay, que lo catapultaron a la fama mundial, y posteriormente su incursión en producciones italianas y su esperada participación en Sandokan, muchos de sus seguidores se preguntan por su paradero y sus proyectos. Han sido varias las semanas, incluso meses, en los que su actividad en redes sociales ha sido escasa. Y cuando decimos escasa, nos referimos a un silencio digital considerable para alguien acostumbrado a compartir fragmentos de su vida cotidiana y avances de sus trabajos. Esto, por supuesto, ha alimentado todo tipo de teorías. Desde quienes especulan con que está inmerso en un riguroso entrenamiento para sus próximos papeles, hasta quienes sugieren que está tomando un merecido descanso para recargar energías, lejos del ojo público. Una de las pistas más recientes y que ha generado más revuelo provino de Italia. Recordemos que Can Yaman tiene una fuerte conexión con el país transalpino. Ha participado en varias producciones italianas, ha sido invitado a programas de televisión y tiene una legión de fans allí. Pues bien, se filtraron algunos detalles que sugerían que estaba en Italia, trabajando en algo nuevo y aparentemente muy secreto. Se habla mucho de su participación en la nueva adaptación de Sandokan. Este proyecto ha sido uno de los más esperados por sus seguidores, ya que le dará vida a un personaje icónico. Sin embargo, los detalles sobre el rodaje, las locaciones y la fecha de estreno se han mantenido bajo un hermetismo casi total. ¿Es este el motivo de su discreción? Es muy probable. Las producciones de gran envergadura, y Sandokan sin duda lo es, suelen requerir un alto grado de confidencialidad para evitar filtraciones que puedan estropear la sorpresa o generar expectativas equivocadas. El rodaje de Sandokan se ha rumoreado que ha tenido lugar en diferentes lugares, incluyendo Calabria, en Italia, y se ha extendido a lo largo de varios meses. La preparación para un papel de este calibre interpretando a un personaje tan conocido y querido, seguramente ha exigido un compromiso total por parte de Can, posiblemente implicando entrenamientos físicos intensos, lecciones de esgrima, equitación y por supuesto, la inmersión en el guión y la historia. Además de Sandokan, también ha habido rumores sobre otros posibles proyectos. Algunos mencionan la posibilidad de que esté explorando oportunidades en Hollywood, un objetivo que muchos actores aspiran a alcanzar. Sin embargo, hasta la fecha, no hay confirmaciones oficiales al respecto, lo que solo aumenta el misterio. Lo que sí parece claro es que Can Yaman no ha desaparecido del todo, sino que ha elegido mantener un perfil bajo mientras trabaja intensamente en su carrera. La discreción en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de proyectos importantes, es una estrategia común. Permite a los artistas concentrarse en su trabajo sin la presión constante de la atención mediática y de los fans. Pero, ¿qué más sabemos? Sus apariciones públicas han sido muy selectivas. En las pocas ocasiones en las que se le ha visto, como en eventos benéficos o encuentros con amigos cercanos, su aspecto y su actitud han sugerido que está enfocado y dedicado a sus compromisos profesionales. No hay señales de problemas personales o de un retiro indefinido. La comunicación con sus fans, aunque más esporádica, no ha cesado por completo. En las redes sociales, cuando ha habido alguna actualización, ha sido típicamente a través de sus stories, compartiendo momentos breves y a menudo crípticos. Estas breves pinceladas son suficientes.
Entes para calmar a sus seguidores más leales, pero no para saciar la curiosidad general. Es como si quisiera mantener viva la llama de su presencia sin revelar todos sus planes. También hay que considerar el lado más personal de un actor de su calibre. La fama, a pesar de ser un vehículo para el éxito, también puede ser una carga. La constante atención, las cámaras siempre presentes, las especulaciones sobre su vida privada. Es natural que en ciertos momentos necesite desconectar y recuperar su privacidad. Un periodo de relativo silencio puede ser una forma de proteger su espacio personal y de centrarse en lo que realmente importa, su arte y su bienestar. Otro factor a tener en cuenta es la naturaleza del contenido que produce. Las series y películas requieren largos periodos de rodaje, a menudo en locaciones exóticas o aisladas, lo que dificulta mantener una presencia constante en línea. Si ha estado viajando o inmerso en un rodaje intensivo, es comprensible que su actividad en redes sociales disminuya drásticamente. Para aquellos que han estado siguiendo de cerca los rumores, habrán notado que las menciones a su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales, han disminuido considerablemente en comparación con épocas anteriores. Esto podría indicar una estrategia deliberada para separar su vida profesional de la privada, centrándose en su carrera y evitando la distracción del escrutinio mediático sobre su vida personal. En resumen, la desaparición de Can Yaman parece ser más una estrategia de discreción y enfoque en su carrera que un hecho alarmante. Está inmerso en proyectos ambiciosos como la esperada Sandokan, y está dedicando su tiempo y energía a prepararse para estos roles. Es probable que esté trabajando en Italia, posiblemente en otros proyectos que aún no han sido anunciados, y que su silencio sea una medida para mantener el factor sorpresa y la anticipación. No hay indicios de que haya abandonado su carrera o que esté atravesando por un momento difícil. Al contrario, todo sugiere que está en un momento crucial de su trayectoria profesional, preparándose para dar un nuevo salto en su carrera. Y esta es la información que hemos podido recopilar hasta ahora. Por supuesto, el mundo del entretenimiento es impredecible, y en cuanto haya nuevas actualizaciones sobre Can Yaman, aquí estaremos para contárselo. Mantenerse al tanto de estas noticias puede ser emocionante y a veces, un poco desconcertante, pero es parte de la fascinación del mundo de las celebridades. Así que, en definitiva, si se preguntaban dónde está Can Yaman, la respuesta más plausible es que está trabajando duro, preparándose para deslumbrarnos una vez más en la pantalla. La paciencia será recompensada, y estamos seguros de que pronto tendremos noticias concretas y emocionantes sobre sus próximos proyectos. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a compartir esta curiosidad conmigo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está preparándose para Sandokan? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su ausencia? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o simplemente les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.